Bienvenido Horacio Rubino a Malos Pensamientos. Gracias Pettinati por la invitación. ¿Cómo se siente, aparte de ganador, campeón, número 1? No me pongo en esa posición. Sí, ¿En qué posición se pone? Me pongo en la posición de disfrutar un logro obtenido, pero con la misma tranquilidad que otras derrotas obtenidas, ¿no? O sea, ni soy el mejor de todos, ni cuando se pierde sos el peor de todos. Ahora vamos a hablar de triunfos y de derrotas. Porque los triunfos se celebran y las derrotas... Se le echa la culpa a otro. Se muerde el labio inferior, ¿no? Sí, es verdad. Mastica bronca uno. Vamos a hablar de eso ahora. Bien. Pero esta noticia... Atención. Es de hoy. Y no tiene ni 2 horas. Y es una noticia con la que quiero arrancar porque es divertido hacer humor de las cosas que pasan en la realidad. Y como yo y todos lo conocemos como un hacedor de humor de manera rápida, yo le voy a tirar la noticia. Y usted tiene que Atención. decir lo que primero se le ocurra. Un joven de 19 años fue detenido por estar armado en la zona de Gutenberg y La Molle. Tras esto, esposado, se robó el patrullero y se fue con el patrullero manejando esposado. ¡Ay, Dios mío! Obviamente, tras la persecución fue detenido porque debe ser muy difícil manejar esposado. Pero esta es la realidad de nuestro país. Y yo creo que los que venían en el patrullero deben haber llamado a la policía enseguida, ¿no? ¡Qué maravilloso! Claro. Totalmente. No, sí. Era el remate que esperábamos. Yo siempre digo que la actualidad y la realidad son los mayores generadores de humor. Sin duda, sí. Porque una vez me tocó inventar noticias que generaran humor, pero yo veía que las cosas que pasaban de verdad eran mejores y no se me ocurría a mí inventar algo así que era lo que realmente había pasado. Entonces, totalmente. Uno busca noticias y cosas absurdas para hacer reír. En la realidad la supera ampliamente. Y hay cosas de la realidad que son tristes. Sí. Como por ejemplo la muerte de un humorista. Murió en esta semana Antonio Gasalla. Y ahora vamos a hablar de Antonio Gasalla. Vamos a hablar de lo que significa para un humorista la muerte de Antonio Gasalla y lo que significó Antonio Gasalla con su profesionalismo para el Río de la Plata. Pero la muerte de Antonio Gasalla nos sirvió a nosotros en el programa para inaugurar una nueva sección. Una nueva sección que inauguramos ayer junto a la audiencia, que se llama 3x3. Y me gustaría que usted también participe de esta sección que se llama 3x3 y esta es su presentación. Malos Pensamientos presenta. ¿Qué pasa? 3x3. Opa, ¿y esto? Salen 3. Chau, no veo. Entran 3. Permiso. 3x3. Fueron 3. Vuelven 3. No vuelvo. Volví. Se van 3. ¡Afuera! 3x3. 18. ¡Burro! Ponemos 3. Usted y usted. Sacamos 3. Hay cambio de decisión. 3x3. Una sección de malos pensamientos para imaginar un mundo mejor. 3x3. 3x3 es una sección divertida, es un juego. ¿De qué se trata? Ponemos 3 y sacamos 3. En este caso, Antonio Gasalla y su muerte nos generó la temática de humoristas rioplatenses. Tenemos que traer del más allá 3 para elevar el nivel del humor rioplatense, los que usted considere que hayan sido los mejores. Traemos 3 y lamentablemente tenemos que elegir 3 para que se vayan rápidamente porque no llegan al nivel mínimo dentro de su nivel, ¿no? Dentro de su estatus. ¿A quién traemos primero? 3x3. Yo lo tomo como una unidad. Lelutier
porque dos de sus principales figuras, Daniel Rabinovich y Marcos Munstock, eran dos monstruos, y ellos eran Lelutier, ya desaparecidos los dos. Así que yo traería a ese Lelutier. Me gusta, a los dos. A los dos, porque... Pero como un todo, ¿no? Entonces, como usted es el entrevistado, vamos a permitirle utilizar a estos dos como uno. Como uno. Entonces traemos a Munstock y traemos a Rabinovich para volver a Lelutier en el mejor momento, ¿no? Y es difícil, ¿no? Solamente ubicar 3 lugares de tantos y grandes humoristas que se fueron. Río de la Plata, Río de la Plata, Argentina, Uruguay. Argentina, Uruguay. Yo lo pondría a Espalter también. Ricardo Espalter. En esta lista. ¿Por qué? A ver. Primero porque fue un gran cómico, un histrión, alguien que con su cara nomás transmitía. Su gestualidad. Y que a su vez supe trabajar 7 años con él en De Calegrón como libretista. Y era impresionante lo que transmitía Ricardo Espalter, así que yo lo traería en esa lista. Aunque como libretista te volvió loco seguramente. Siempre, y me pedía escribir cosas que a él se le ocurrían. Y que nunca cumplía, quizás. Y algunas salieron, otras no, pero era un personaje y sobre todo un talentoso. Ajá, él era capaz de hacer reír, capaz sin un libreto. Sin hablar. Sin hablar, con solo sus gestos, así que yo lo pondría también a... Y después un luchador. Pará. Y ya que estamos hablando de Espalter, hablemos de sus personajes. Sí, unos cuantos. Yo le escribí varios para De Calegrón, pero sin duda que el Toto Paniagua trascendió las fronteras del Río de la Plata, porque era igualmente admirado desde los dos lados. Un personaje bárbaro que hacía Ricardo, aquel que estaba internado y le venían a contar chistes, claro, y que no podía reír, no se podía reír por los puntos. Maravilloso. Era maravilloso. Aquel cuidacoches que hacía en De Calegrón, que siempre estaba ahí en el mostrador de un bar y él entendía todo al revés y era un genio. Bien, traemos a Munstock, traemos a Rabinovich juntos en Lelutier. 3x3. Traemos a Ricardo Espalter. ¿Y a quién más traemos? Bueno, ahí se me acorta mucho. Ya trajimos del teatro, de la televisión, y capaz que tendríamos que traer alguno de carnaval para que no se enoje la gente de carnaval. Ahí hay un montón. Bien. Pero hay uno que todos le decimos el maestro, y que es Miguel Pendota Meneses, un talentoso también, que podría perfectamente haber hecho televisión, y lo que pasa es que este mercado, viste, que a veces se acota, pero él era también un histrión en el carnaval y alguien capaz de transmitir humor y transmitir emoción, porque cuando él hacía pasajes dramáticos, también se te erizaba la piel, podía hacer ese desdoble. Así que lo traería él. Pero me quedan muchos y hay muchos más para traer. Sí, por supuesto, claro. Sí. Quedan afuera Olmedo, Gasalla. Gasalla. Ginsburg, el negro Fontana Rosa. Claro, también. Y de carnaval de acá, el Pinocho Sosa con su locura. O sea, hay un montón que podíamos también traer. Y de la televisión de acá, Eduardo D'Angelo, otro luchador incansable, aparte con un estilo de humor muy particular. Y ahora viene la parte incómoda. Bueno, esa sí que está brava. Ahora es un juego, la gente lo va a es humor, Jugátela. La gente lo va a entender. Hay cambio. Si traemos a 3 monstruos, hay que sacar a 3. Y bueno, a mí, por ejemplo, el humor verde no me gusta. Ajá. Creo que tiene menos trabajo inteligente detrás, porque es decir un disparate y que la gente haga ¡ah! El humor verde, contémosle a la gente o a las nuevas generaciones, seguro capaz que no tienen idea de lo que era el humor verde, porque yo asocio el humor verde a Roberto Barri, por ejemplo. Sí, pero él creo que era de los que hacían humor verde el que era menos explícito. Ajá. Porque el humor verde y explícito, o sea, el humor grosero, como le dicen también, que siempre tiene tintes sexuales. Chabacano. Con tintes sexuales, muy directos, con malas palabras. Sí. Entonces, eso me parece que tiene menos trabajo de pienso antes, y yo no le doy tanta validez. Hay gente que lo ha llevado al extremo y los idolatran igual. Para mí,
es un estilo de humor que yo no haría. Vamos por ejemplo, a sacar a... Sé que es un gran tipo, pero yo lo sacaría por el humor que hace a Yayo Guridi. Yayo Guridi. Porque ha hecho cosas demasiado groseras para mi gusto. Claro. Y en televisión. Y en televisión, y a veces en las cámaras sorpresa que hacían con Tinelli. Sí. Él hacía pasar mucha vergüenza, por ejemplo, a modelos que les decía cualquier disparate en cámara. Sí. Yo sería incapaz de en cámara decir algo de esa índole, no Sí, sé, claro. no. Aparte no era nada, ninguna insinuación. No. Eran todas directas. La palabrota de Sí. derecha. Claro. Y repito, sé que es una buena persona, o Sí, sea, claro. y tengo amigos en común. Pero si vamos a traer a Munstock, andate, Yayo. Claro, el humor ese grosero Sí, claro. yo no lo puedo incluir. Bien. Y bueno, a ver, tenemos 2 más, tenemos que sacar. Sí, hay que sacar a 2. Generalmente los argentinos que van por ese camino, Sí. acá no se usa tanto, A ver. pero a ver qué otro podría... Otro que cambias, a ver, puede ser un uruguayo que vos decís, la verdad a mí nunca me hizo reír. Sí, puede ser, puede Sí. haber, tengo que pensar. Hay otro humorista, yo en el programa de radio que condujo pasamos mucho humor rioplatense. El tren de la noche. El tren de la En noche. Monte Carlo. Y a mí hemos pasado del que se te ocurra, de acá, de Argentina, de España, de todos países que hablan español. Hay un cómico argentino que en un momento se nombraba mucho, era muy famoso, pero descubrí, buscando material de él para el tren, que realmente contaba chistes malísimos. Era malísimo el humor que hacía. Malo. Gioia, José Luis Gioia. Claro que sí, bajito, con chivita, medio pelado. Vos sabés que ahora analizando digo, qué bajo el nivel de los chistes que contaba este hombre. Sí. Y alguna vez lo pasamos, pero claro, hoy día lo paso menos, capaz que está escuchando malos pensamientos, se va a enojar mucho. No, pero lo va a tomar con humor. ahí va. Porque, Pero claro, realmente muy bajo el nivel de los chistes que él contaba, así que yo lo sacaría. Y esto no atañe a las personas. No, estamos jugando, es un juego. Es un juego y es con Sí. relación al humor que Totalmente. realizan. Bueno, y nos queda uno. Y nos queda uno más. ¿A quién puedo sacar? Bueno, hay mucho político también que uno lo podía sacar porque Sí. realmente causa gracia en lo que declaran, lo que dicen. Totalmente. Pero acá tenemos que sacar otro humorista Humor más. rioplatense. ¿Quién Puede ser sacamos? un uruguayo, un argentino. Sí, estoy pensando, a Alguien ver, ¿a que quién? no te hizo gracia nunca. Alguien que vos decís, ¿cómo este tipo está haciendo televisión? ¿Está en un programa? ¿O cómo puede irle tan Júgatela. bien en teatro? Exacto, esa es la palabra. Es sí. difícil. Bueno, yo sacaría de los 3 Midachi al que menos participación tenía y que como era al Chino Al Volpato. Chino Volpato. Lo sacaría porque realmente jugó en los hombros de los otros 2 grandes Claro. talentosos que había. Basta, Chino. Sí, Claro. basta de currar con Sí, tus otros compañeros. claro. Capaz que es tremenda persona también. Es, Pero viste que el sí. Chino como era el último orejón de ese tarro, ¿no? Claro. Era el chi de Midachi Ahí va. y hasta acá llegaste. Sí. Después creo que él siguió junto a Miguel del Cel. Siguen haciendo cosas sí, juntos. los dos. Sí. Evidentemente el nivel grupal debe haber bajado mucho, pero Sí. me parece que él estaba ahí porque sí, nada más. ¿Te gustó la sección? Me gustó. Es una sección que hemos inaugurado ayer y que obviamente la vamos a hacer con periodistas, políticos extranjeros, presidentes. En la segunda parte van a transpirar varios. Es lo que más nos gusta. Horacio Rubino hablaba recién de escribirle a otros, ¿no? Y has escrito a mucha gente, ¿no? Sí. Le has escrito guiones. 7 años en Decalegrón. 7 años con todo el equipo de Calegrón, con los grandes, de los cuales varios ya se han ido. Y fue una época muy linda. Una época que en televisión se hacía humor. Ujú. Parece una redundancia, pero no lo es, porque hoy día la tendencia a esos elencos grandes, de mucha gente, con Sí. escenografías, todo eso, no va a volver, ni acá ni en Argentina. Aparte no soporta el humor tantos minutos al aire. El humor hoy es todo es rápido. repentino, claro. La comida rápido. es fast food, todo Sí, rápido. sí. Los jóvenes ahora no te aguantan escuchar un audio de WhatsApp que dure 1 minuto, ya Sí. es muchísimo. Claro. Te lo pongo en 1,5 o 2. Sí. Y el humor pasa lo mismo.
un promedio de 8 minutos duraban los sketches en ese entonces, y realmente uno consideraba que el chiste o la gracia de ese sketch se estiraba para hacer 8 minutos, porque vos lo podías hacer en 40 segundos. Claro. Entonces, ese formato se aceptaba. Hoy yo creo que una situación que es para 1 minuto, no la podés estirar en 8 porque no te la soportan. Además, el humor hoy es el meme. Sí. El meme, y el meme es instantáneo. Exacto. O los ¿Te pequeños... da bronca eso? Y sí, porque a veces lo importante no era el chiste o el remate, sino era la interpretación. Ajá. Y vos veías gente que realmente eran, como nombramos Espalter, por ejemplo. Claro. Y lo de Espalter no era poner una cara y se terminó ahí era toda la interpretación. Contar una historia. Por ejemplo, cuando hablaba Almada y él interpretaba o malinterpretaba las palabras de Almada, entonces iba poniendo cara frente a todo lo que decía ese profesor que le estaba enseñando. Y el chiste final era una cosa simple, pero también era disfrutable todo ese proceso. Claro. Y hoy, como tú decís, los más jóvenes no lo soportan. Los videitos tienen que ser las historias que duran 30 segundos. Sí. O menos. No, además, el humor está en todos lados. En todos Antes lados. tenías programas de humor Sí. en televisión y te sentabas frente al televisor a ver humor. Hoy encontrás... Humor en todos los Humor, programas sí, periodísticos, sí. informativos. Hasta Claro. los informativistas tienen un momento que se sueltan y Sí, claro. hacen algo de humor. Y los políticos Y los- hacen humor, como y decíamos. a veces sin quererlo, pero Sí, lo hacen. claro. Y entonces el humor está presente en todos lados. ¿Te molestaba estar a la sombra de los grandes referentes o nombres de Decalegrón? Porque no hacían referencia. ¿Salías en los... En los créditos, ¿En sí. los créditos? No me molestaba. Yo tengo una particularidad de disfrutar cuando estoy al lado de alguien talentoso que me divierte. No me importa si yo no figuro o si yo le escribí solamente. No me fijaba nunca en eso. Al revés, disfruté y aprendí en esos años con Espalter. ¿Cuál fue el más talentoso que tuviste a tu lado? Hubo muchos. Bueno, Hubo elegimos muchos. uno o dos. Y bueno, desde Calegrón te puedo destacar al trío principal, que eran D'Angelo, Espalter y Almada, Sí. pero he trabajado con Perciavale, he trabajado con humoristas grosos. En Argentina trabajé en Videomatch con grandes humoristas que había en el programa, cuando era Videomatch, no Showmatch como ahora. Muchos talentosos. Quizás los de Calegrón, que eran los históricos de Telecataplum, que hoy sigue siendo recordado. En Argentina muchas veces me decían, ustedes los uruguayos Siempre. eran los de Telecataplum Telecataplum. y los admiran hasta el día de hoy. Yo creo que esos por ahí son los más talentosos con los que yo ¿No lo trabajé. tenés a Gasalla como uno de los grandes? Sí, lo tengo. En la dupla que hacían históricamente con Perciavale, cuando eran jóvenes. Café Concert. En Café Concert eran dos artistas de primera línea. Y luego Gasalla en la televisión demostró por qué era tan talentoso con los personajes. Tengo un amigo que le escribió muchos años, Fernando Schmid, Fernando Schmid, claro. que lo guionó muchos años y bueno, a través de él también me interioricé del otro Gasalla, el de la vida cotidiana. Y, Hacía humor negro. sí. ¿Te así- gusta el humor negro? Si está bien hecho y no es ofensivo, sí. ¿Qué quiere decir que esté bien hecho? Y yo siempre digo que cuando vos haces humor y el humor, por ejemplo, tiene a una persona como objeto, la propia persona se tiene que divertir con lo que vos hiciste. Si vos le tomás el pelo a un político, el Sí. político decir, tuvieron bien, me hizo reír, está bien Sí, lo que hicieron. Sí. Ahora, Una buena cargada, entonces. exacto. Ahora, si la persona objeto del humor se ofende, lo hiciste mal. Entonces yo siempre cuido de que este chiste realizado por a tal persona, la propia persona diga, no, estuvieron bien. ¿Así lo imaginás? Así lo imagino y nunca tuve una llamada o algo que me dijeran, che, ¿qué hiciste? ¿Me hiciste esto? Sí. ¿O le hiciste esto a alguien? Nunca. ¿Autocensura tuviste alguna vez? No es De haber escrito autocensura. algo. Yo digo que es borro y sentido lo tiro. común. A ver. Yo digo que es sentido común. ¿Hasta dónde vos podés llegar? Cuando ofende o hiere a otra persona, ya estamos hablando de que... Por eso a mí las cámaras sorpresas no me gustan. Ajá. Porque el que está siendo sometido al chiste, a la cámara sorpresa, y sufre o la pasa mal, ya no me gusta. Ya no me gusta. Nosotros hemos hecho en Carnaval, por ejemplo, temas muy delicados y siempre
si estuviéramos hablando en términos liceales, salvé con honores. Sí. Nosotros hicimos la lista de Schindler Ajá. en Carnaval. Y fue elogiada por todo el mundo. O sea, todos sintieron que fue hecha con respeto y que nunca se le faltó el respeto ni a la película, ni a la colectividad judía. Ni a la historia. Ni a la historia. De la humanidad. De la humanidad. A ver, ¿se puede hacer humor con la Segunda Guerra Mundial? Se puede, en determinados momentos y facetas. Hay cosas que por supuesto no. Uh-huh. Y todas vinculadas a las partes más trágicas de la historia, obviamente que no. Pero puede estar alrededor de eso el humor. Chaplin hizo El Gran Dictador, sí. Era una parodia de Hitler, sí. El asesino más grande de la historia, y sin embargo él supo por dónde podía transitar, y hoy El Gran Dictador es una joyita. Está bien, pero el público uruguayo es demasiado a veces sensible. Sí, es verdad. Y demasiado puntilloso. Hacer humor con la lista de Schindler, con la Segunda Guerra Mundial, con las víctimas, con los 6 millones de judíos. Claro, nosotros no debe haber sido fácil para nada de escribirla. Y nosotros esa parte obviamente no era la que generaba el humor, eran otras cosas. Uh-huh. Y en determinado momento incluso de la parodia, cuando ya la historia empezaba a mostrar lo trágico, un personaje le decía a otro, qué trágico que es lo que está pasando, que ya casi no hay chistes en la parodia. Y eso fue motivo de un aplauso en el público, uh-huh. Porque uno tiene que darse cuenta hasta dónde y de qué podés reírte. Eso te lo da la experiencia, el olfato y el sentido común. Y el sentido común. Hablando todo. de aplauso, ¿vos crees que hoy, si volvieras a hacer hoy la lista de Schindler, donde la víctima principal, no única, fue el pueblo judío, ¿vos crees que la gente va a empatizar con el pueblo judío en ese momento, el público uruguayo? Yo me tengo fe y yo creo que yo lo haría sin ningún problema porque sabría por dónde transitar, que es un camino muy finito, ¿no? Uh-huh. Yo lo sé hacer, porque lo he hecho en varias oportunidades y siempre lo hice con mucho respeto y con, sobre todo, sentido común. Y no me asustaría hacerlo. ¿Le faltó el sentido común a Caballeros con El Mercader de Venecia? Yo creo que en algunos chistes sí. Yo soy amigo de Raúl Sánchez. Yo lo he defendido en algún lado porque lo conozco y no lo tengo como que es antisemita. Pero sí me parece que en algunos momentos faltó alguien que dijera, che, esto no lo podemos hacer, esta parte, este chiste. Ese es el dato, o eso fue lo que yo escribí en las redes sociales. Para mí, El Mercader de Venecia, que es la obra más antisemita de Shakespeare, uh-huh. la que más se presentó en la Alemania nazi, hacerla hoy día es presentar al judío de una manera que genera más odio con todo lo que está pasando en el mundo. Pero eso lo puedo llegar a aceptar si está bien hecho. Lo que yo no entendía, y vos como guionista me vas a dar tu punto de vista, es como nadie en un grupo de decenas de personas le dijo, che, me parece que en el momento en que estamos viviendo en el mundo, esto no es para acá. Esto no es para salivar a un judío, decirle roñoso o llevarlo a la crueldad de ser avaro. Obviamente yo no podría responder desde el lado de adentro de este conjunto, que tengo muchos amigos ahí, pero sí, yo me hago la misma pregunta. Che, nadie dijo, che, esto me parece que no, A nosotros se nos planteó como una de las posibles parodias, porque siempre tenés sugerencias de gente que está alrededor, hacer El Mercader de Venecia hace unos años y yo tomé la decisión de no hacerla. Entonces, por ahí faltó eso. Faltó alguien que dijera, no es el momento. Y sobre todo, tal o cual chiste, no. Y así sí. Como vos decís, capaz que faltó alguien en ese momento. Yo como abogado del diablo y como también judío, me puedo preguntar, y en vez de faltar esa persona, ¿no hubo alguien que quizás haya dicho, dale, vamos a hacerla, sí, está buenísima? Bueno, no lo sé, pero no descarto nada, no pero lo sé. Con el diario del lunes y con las cartas vistas, parecería que no hubo alguien que dijera, che, esto no podemos salivar a un judío en el mundo en el que hoy vivimos, porque lo estás haciendo para un público
que no lee El Mercader de Venecia. Y la pregunta que te quiero hacer es, si vos en un momento se te propuso hacerla y no la hiciste, ¿no crees que es mucho más fácil como guionista o como responsable de un grupo hacer cosas que la gente conozca? Más Mirá, que sean más populares. Cuanto más el público conozca del tema que vos vas a parodiar, porque Claro. los parodistas tenemos que basarnos en hechos, historias reales, sin duda que tienen mayor resultado. Eso es una realidad. Claro, no por es lo eso. mismo hacer una película que la vio poca gente que hacer, como hicimos nosotros, Romeo y Julieta, Sí, por sí. decir algo que también Oh. es de Shakespeare. O Buck Rogers. Exacto. en su Entonces, momento. cuanto más conocimiento tenga la gente de lo que vos vas a parodiar, más resultado va a tener el humor. Pero también ese conocimiento te puede hacer decir a priori, no, este tema no lo podemos tocar, y menos ahora. Podría haber pasado. Y repito, también eximo a veces, porque los directores no son los libretistas siempre. En mi caso sí, yo también, aparte de ser director, escribo. Pero ahí yo creo que es más responsabilidad de quien escribe de tomar esa decisión, ¿no? Porque capaz que el director le traen para hacer esto y el director dice, vamos arriba, si vos me decís que esto va a funcionar. Pero bueno, estamos en un momento donde debe primar sobre todo y siempre del sentido común detrás de las acciones que uno va a tomar. También escribiste para Murga. He escrito para todas las categorías. Claro, La Gran Muñeca también habló de antisemitismo, mucho más directo, como el humor verde, ¿no? O sea, Ajá. no dio vuelta. Sí. Habló de el genocidio que está cometiendo Israel. ¿Eso no es judeofobia? ¿Eso no es antisemitismo? Y pregunto, además de esta pregunta, ¿cómo la Intendencia de Montevideo no frena estas cosas? ¿Cómo la DAECPU no llama la atención ante una cosa así? Hay que presentar los libretos antes y el INAU es el encargado de aprobar o desaprobar un texto. Bien. Y hay temas, por ejemplo, que uno a priori sabe que los van a... No quiero decir censurar porque no es una linda Llamar la palabra. atención. Llamar la atención, como por ejemplo el suicidio. Es algo que si vos lo planteás en un texto, seguramente el INAU te haga una observación. Y está muy bien. Y para mí podría ser observaciones en otros sentidos y en otros textos. Pero claro, yo no estoy ahí en el INAU ni en la Intendencia. Yo creo que cosas que están pasando, sobre lo que vos me contás, también parte mucho de la desinformación que hay, porque a la gente le gusta opinar sin saber, y de la manija. Que a veces las manijas vienen en hordas, en las redes, en todos lados, y yo me sumo a la manija y desconozco de lo que estoy hablando. Entonces te pregunto, ¿la Murga hizo esto por manijera? ¿Escribió así de esta manera por manijera? O por alguien con una opinión sesgada y quizás no con toda la información arriba de la mesa. Sin duda yo estoy metiéndome en terrenos de otros grupos en los cuales yo no participo. Pero sos Horacio Rubino. Sí, y para tomar para formar una opinión de esa manera tenés que estar muy bien informado. No solamente cobrar al grito, como decimos en el fútbol, ¿no? Como para hacer una parodia sobre el golpe de Estado. Exacto. Hicieron en el año pasado, Momo Sapiens, una parodia sobre el golpe de Estado. Nosotros hicimos una parodia más que nada sobre ese periodo de la dictadura, enfocada más hacia los desaparecidos, pero sin ningún tono partidario. Yo siempre digo, a mí me han preguntado, ¿está bien que haya política en el carnaval? El carnaval históricamente hizo política. Lo que para mí está mal es que hagan política partidaria. Eso está mal. Que esté flechado hacia un lado. Exacto. Si vos flechás para un lado y para el otro lado estás ciego, está mal. Sos propagandista. Exacto. Es un panfleto lo que vos hiciste. Pero en este caso, el tema que nosotros tocamos lo reciben de igual manera todos los partidos políticos. En las marchas de silencio hay gente de todos los partidos y nosotros enfocábamos ahí en el tema de los desaparecidos sin ningún partido detrás, porque a mí lo que no me gusta es hacer política partidaria y nunca haría un texto notoriamente a favor de una corriente ideológica o pegándole a la otra. Eso no lo hago porque no me parece que el arte que yo tengo que hacer pase por ahí. Claro, y te centraste en los desaparecidos. Ahí nos centramos nosotros, sin hacer ninguna alusión a banderas políticas ni
ni nada de eso, porque no es lo que a mí me gusta hacer. Estamos también viviendo desde un lugar histórico o de la historia reciente un relato que quiere imponer o que quiso o que impuso la izquierda sobre el golpe de Estado, sobre los militares y sobre los tupamaros. ¿Cómo se hace humor en esa delgada línea? Si yo hiciera humor... Sin quebrar, sin seguir ese relato, ¿no? Y lo tendrías que hacer no pareciendo de que vos estás a favor de tal o cual o que estás haciendo propaganda política. Tendrías que hacerlo, es un tema candente también, ¿no? Tendría que sentarme a pensar dónde podría estar el humor, pero no ofendiendo a nadie, sino tomando de las cosas de las que la gente se podría reír, que no son muchas, y pasar el humor por ahí. Pero hacer un panfleto, sea a favor de quien sea, me parece que está mal, porque el carnaval no es eso. El carnaval, yo si hago humor quiero que se ría todo el público, no que se rían los colorados o los blancos o los frentistas. No, si se ríen los colorados Sí. te vas a dar cuenta porque son 4. Está bien. Nosotros lo que hacemos es para todos. Sí. Yo el programa Para de radio... todos. Para todos. Ahí va a caer la gente... Sí. ¿Cómo te llevas con el...? No me gusta para nada la deformación del lenguaje, Sí. porque no creo que la inclusión pase por ahí. Ujú. Yo creo que el español ya es inclusivo de por sí, porque cuando alguien dice todos, el español interpreta que son todos de cualquier sexo. Uh-huh. Pero a alguien se le ocurrió decir, no, decís todos y es solo para los hombres. Entonces, ahí tendríamos que decirle a los periodistas también periodistas. Claro. O periodistes. Uh-huh. Me parece que... Humoristas. Sí, no pasa por ahí. Eso me parece que es algo donde no había que poner el énfasis. Uh-huh. En el lenguaje inclusivo, para mí es una deformación del español no aceptada por la Real Academia y no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con que hay que ser inclusivos y con la igualdad, por supuesto, pero no desde ahí. Eso no tiene nada que ver. ¿Y cómo te lleva el humor hacia determinados colectivos que ya no podemos hacer como antes? Incluso judíos o gallegos o gordos o flacos o pelados. Con el sentido común, con el sentido común. Nosotros hacemos... El humor judío es uno de los estilos de humor, a mí Sí, me encanta. sí. En las fiestas de la colectividad existe. Claro. ¿Querés uno? ¿Tenés pero- uno? ¿Tenés uno? Tengo un chiste de humor judío en el espectáculo nuestro. Sí. ¿Querés tirar uno ahora? Te lo digo. Sí. Estamos en la mansión de ese tetrapléjico, que es Sí. una historia real, que Sí. nosotros parodiamos, Amigos Sí. Inseparables, y quien lo va a cuidar, que es ese personaje que termina siendo el que menos uno se espera, pero va a ser su amigo inseparable, entra a la mansión y dice, ¿qué los muebles que tiene acá? Que yo con uno solo de estos muebles me hago toda mi casa, dice, y están todos impecables. Y yo que hago un personaje que soy la mano derecha de quien es el tetrapléjico protagonista, le digo, sí, los muebles están espectaculares, gracias a Isaac, que entra Isaac con su kipá, y yo le digo, él es judío. Él siempre dice que para proteger la madera, un barniz va. Y fue una ovación en el Teatro de Risa, y ese es un humor judío que se puede hacer, ¿por qué no? Yo entiendo a cuál te referís vos, sí. que yo obviamente ni lo hice ni lo haría, el humor despectivo y ofensivo. A ver, pero podemos hacer humor judío con el tema del dinero. No jode. Se podría hacer, y de hecho hay con- muchos chistes que se cuentan mismo en las fiestas de la colectividad. Como por ejemplo... Tendría que ponerme a pensar Sí. algún chiste, ahora lo voy pensando Sí, y te sí. lo cuento. Pero el humor al que nos referimos hace un rato, de degradar o escupir, me parece que eso ofensivo. no, es ofensivo. ¿El gallego se ofende si lo siguen? Antes no se ofendían. ¿Ahora sí? Ahora yo creo que están todos muy sensibles. Haces un chiste de cualquier minoría y alguno Sí. te va a decir algo. Sí. Yo a veces hago chistes de gordo porque yo soy gordo. Entonces, Claro. ¿qué me van a decir a mí si yo Sí. me tomo el pelo? Te autoflagelás. Yo creo que no está mal hacer chistes de minorías si están hechos con altura como el que te conté recién. Entonces los enanos, por ejemplo... Y yo a lo largo de la historia hemos hecho alguno. Pero no se pueden hacer chistes con altura. Ahora alguien te va a Le decir... levanté el centro y no. Sí. No se Yo pueden me hacer río chistes de con los tuyos. Sí. Reíte de los míos. No, está muy bueno, ya Sí. lo entendí. Chiste con Sí. altura. Está bien, Sí. hace un silencio y deja que remate. O como el enano que vivía Sí. en un edificio
Y se bajaba todos los días 2 pisos antes y subía, porque obviamente no llegaba al botón del piso de él, ese es el remate del chiste. Y a mí no me parece que eso sea ofensivo. No, es real. Es real. Claro. Pero hoy sí siento que se está muy susceptible con todo. Sí. Y a veces vos tenés que decir, bueno, ¿lo hacemos? No lo hagamos, porque por ahí se va a ofender a alguien. Además, por ejemplo, para tirar otra minoría, si vos en el chiste decís afrodescendiente, ya le quitás la magia al chiste. Claro. El negro es negro, el judío es judío. Y no es denigrante decir a quien es negro, porque así lo dice la Real Academia Española. Claro. Nosotros teníamos un baterista durante años que es negro, Jorge, y él me decía, a mí no me digas afrodescendiente, yo soy el negro Medero, me decía, a mí no me digas afrodescendiente. Sí. Y nosotros incluso hacíamos chistes. Ese año hicimos un chiste que fue muy festejado y este año hicimos otro, porque por ejemplo, en la parodia de Martin Luther King, que todos estábamos maquillados de negro, en un momento alguien dice, che, acá todos los que hacen de negros son blancos. Y yo le decía, ¿no viste el que hace de Kennedy? Y entraba el negro Medero con una peluca rubia, él era Kennedy en la parodia. Eso es parodia. Claro. Y este año tenemos un compañero negro que es Akim, y en una parte de la parodia también están como jugando a invocarle, que esto es parte de la película, una garrapiñada en la boca al tetrapléjico, y entra Akim, que es negro con una peluca rubia y un micrófono, y dice, se viene el triplazo. Y le pregunta, ¿y este quién es? Y dice, este es Lali Consol. Y la gente se ríe mucho con eso también. ¿Eso es humor rubinesco? ¿Es humor rubinesco? El humor rubinesco es humor tonto, simple y a veces con juegos de palabras. ¿Te divierte que hayan generado una especie de género humorístico como el humor rubinesco? Me divierte y obviamente me gusta. Hace un tiempo hicimos un programa diciendo cómo algunos apellidos o algunas personas determinan una actividad o actitud. Por ejemplo, cuando alguien dice, este juega un fútbol maradoniano. Claro. Quiere decir un fútbol virtuoso y parte de Maradona. Sí. O este humor es chaplinesco. Claro. Otro tipo de humor. Y bueno, que digan humor rubinesco para mí es un honor también. Asociado a este tipo de chistes tontos, juego de palabras, etcétera. ¿Sos de estar haciendo humor constantemente todo el día? Todo el día. ¿Qué dice tu mujer? ¿No está podrida? Podrida, sí. Tomate las cosas en serio, no estás en el escenario. Mi hija lo mismo. Mi hija le hago... No estamos en el teatro de verano. La más chica, que tiene 14, también dice, ay, papá, se agarra la cabeza porque yo permanentemente le estoy haciendo chistes con las cosas que pasan, que dicen o que... Y bueno, sí, los tengo cansados a todos, sí, realmente. ¿Al público no? Porque por algo volviste. Este año regresé circunstancialmente, porque también volvió Miguel Villalba, con quien compartimos muchos años de escenarios, y él me puso como condición que él volvía, pero quería que estuviera yo acompañándolo, y bueno, le dije que sí, y no me arrepiento, la verdad la pasé bien, este carnaval me divertí, me solté, que hacía tiempo que no lo disfrutaba así arriba de un escenario. Y de eso vamos a hablar luego de la pausa. Horacio Rubino, en Malos Pensamientos. Y antes que termine el jingle, se viene un chiste cualquiera. Uno que nace así, pasa por la mente de Horacio Rubino, sale de esta manera y dice así. Piensa mucho, ¿eh? Piensa mucho. El tipo... tengo que decirlo claro, yo. Claro. Yo pensé que ibas a tirar un chiste, un audio. No, te tengo a vos. ¿Qué querés que haga? Bueno, pensé. Estaba Maradona así de brazo cruzado. Pensé que iba a venir estaba esperando el audio. Bueno, te cuento uno que hicimos una vez también, que era la parodia de Charles Darwin, que él estudió, vino al Uruguay, estudió nuestras especies, nuestras aves. Estuvo en Uruguay, Estuvo en Uruguay. Y en un momento él hablaba de la onomatopeya, de algunos sonidos de las aves, y alguien me pregunta a mí, que yo era el tonto de la parodia, si yo sabía lo que es una onomatopeya. Y yo le digo, sí. Cuando estás por cruzar la calle y se te viene un camión y decís, oh no, matopeya. La risa es el motor, la voz, el sentimiento y todo esto es con Malos Pensamientos.
agradecele a la vida que tu mujer sigue al lado tuyo. Claro. 16 minutos, van de las 6 de la tarde. ¿Está muy fuerte los auriculares? No, ahora Rubino? está perfecto. Perfecto. Cuéntele a la gente qué se está haciendo. Me estoy haciendo un segundo café. En realidad no me lo estoy haciendo, ya me lo trajeron hecho Sí. y lo estoy endulzando. Está bien. Sí. La gente toma mucho café en los velorios. Sí, es una tradición uruguaya. Sí. No sé si es uruguaya, capaz No, que es no, mundial. en Estados Unidos por lo menos se hacen grandes comidas en los Claro. velatorios. Y en México se celebra también. Sí. Pero en los velatorios, y sobre todo cuando hay silencio, ¿no te entra, digamos, a provocar risa eso? Hay gente que se ríe en los momentos más Más dramáticos, dramáticos. tienen esa reacción. No es mi caso, pero sí pasa que nos falta el que en los velorios y en esos momentos de silencio dice, tengo un chiste, y cuenta el chiste. Y eso dio pie a muchos sketches de televisión. Sí. Y de hecho en Decalegrón, cada tanto había un sketch que era el velorio, y más allá del duelo que se estaba llevando a cabo, en un rinconcito estaban los que contaban chistes. Y ese era el sketch de Decalegrón. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad. Sí, Y para Palito Ortega, de la felicidad, jajajaja. está muy bien. Sí. ¿Y la felicidad hace reír o hace reír la desgracia? Reírse de la desgracia a veces, pues, digo, es normal cuando es inconsciente. O sea, alguien se cae en la Sí. calle delante tuyo y te reís. Y está bien reírse. Y yo he tratado de buscar las razones Sí. filosóficas de por qué la gente se ríe cuando otro se cae. Todavía no hay una explicación racional. Pero te pasa, vos vas con un amigo y el tipo tropieza y se cae al lado tuyo y te mata de risa. Yo creo que hasta esas mini desgracias, ahora, de una desgracia real, Claro. y yo no creo que la gente se ría, ¿no? Y si vos te reís, sos un... Bueno, pero encontrás humor también en la pandemia que tuvimos. Sí, porque por ejemplo el confinamiento y la gente que estuvo mucho tiempo de salir de su casa generó cosas que hacen reír. Sí. Por ejemplo, el aumento de peso. Y la gente hacía chistes eso en las redes, que si sigo así no voy a poder salir por la puerta, yo qué sé. Había cosas que podían generar humor, o el salir al balcón a cantar o a poner los Aplaudir a los parlantes, médicos. aplaudir a los médicos. Había cosas que se Como podían si los hacer. médicos Claro. estuvieran escuchando los aplausos. Claro. Estaban dejando la vida en los sanatorios. Sí, pero por ejemplo, reírte de las muertes que hubo por COVID, no, nadie, Claro. nadie en su sano juicio lo puede hacer. Pero había otras cosas que sí podían generar humor. En la desgracia hay cosas que pueden generar humor. Y de hecho, muchos humoristas en los monólogos empiezan contando su vida y todo es horrible lo que le pasa y son desgracias personales. A eso me refería cuando te dije que la felicidad no hace reír. Si uno es feliz en el matrimonio, lo cuenta y nadie se ríe. Claro. Pero si uno dice, mi mujer me cagó. Claro, ahí empieza el monólogo Claro. y con las cosas que vos puedas decir sobre eso, la gente se ríe. Claro. Es cierto, es cierto. Pero te repito, hasta cierto grado de desgracia, ¿no? Hay desgracias muy grandes que no vas a poder tener humor con ellas. ¿Pero te reís de lo que te hace llorar, por ejemplo? Yo me río, siempre el humorista se busca sus propios defectos y los amplifica para poder hacer reír. De lo que a uno lo hace llorar, difícil. Si realmente lo hace llorar, creo que no sé qué grado de humor podés sacar de ahí. Salvo visto desde afuera. Hay películas que son dramas reideros, ¿no? De cosas espantosas que le pasan a alguien y que el que lo mira de afuera se ríe. Hay una escena de una película, no me acuerdo si es de Mel Brooks, que hay una persona que entra en una habitación y le empieza a pasar de todo, que la tostadora le aprieta la corbata y cuando la quiere sacar se rompe un dedo con algo y cuando se está agarrando del dedo termina cayéndose por la ventana. Y toda esa secuencia causa mucha gracia, pero obviamente si eso fuera real, no al que le está pasando, ¿no? ¿Cuál es el humor de Cuarta? Ese humor que no te hace, no solo no te hace reír, sino que te enoja. El grosero, el humor grosero.
el ejemplo que pusimos hoy. El que hablábamos del chabacano. Exacto, de estar haciendo una cámara sorpresa donde hay una conductora supuesta que cree que está conduciendo ese programa y vos decís una sarta de disparates y se los decís a ella también. Yo no le veo la gracia ahí. En cosas groseras, ordinarias. No, a mí por lo menos no me hacen reír y me ponen hasta como nervioso. No me gusta verlo. ¿Vos sentís que triunfaste en Uruguay? No. ¿Cómo no? Sea, a ver, todo lo que has hecho, todos los premios, ¿cuál es el premio más importante que tenés o el que más querés? Hay muchos. Por ejemplo, estamos hablando de la categoría de parodistas donde salí muchos años, pero yo tengo un premio que es el mejor cuplé de una murga que escribí un año. Sí. ¿Para qué murga? ¿Recordás? En ese momento fue La Gran Muñeca. Ajá. En ese momento, en el 1996, yo hice un cuplé como si hubiera un canal mundial de murgas, que era la Murga Cable, y bueno, hice situaciones graciosas con murgas de todo el mundo. Por ejemplo, estaba la murga, fue en la época de la Guerra del Golfo, estaba la murga Nos obligan a salir de Kuwait, yo qué sé, por ejemplo. Sí. Y hice una versión en inglés de la canción de Araca Lacana, hoy, rompió la lira tu tío, sí, tenía su son. Y la cantaron en inglés porque era una murga americana. Tenía cosas bastante lindas el cuplé y gané el mejor cuplé de carnaval. Y entre 25 murgas le doy mucho más valor que ganar algo en parodistas entre 7. Entonces a ese premio le doy mucha... Amando el parodismo validez. Como lo amás. Sí, pero ese premio de murgas le doy mucha validez porque fue muy difícil ganar entre tantas murgas, tener una distinción. Y por supuesto, cuando también obtuve la figura de oro de carnaval, que por una reglamentación interna eso te impide ya ganar nada en forma individual para el futuro. ¿Es injusto? Yo creo que sí, no lo digo por mí, lo digo porque veo gente muy talentosa que ganó figura de oro y ya de ahí en más no puede ganar más nada. Claro. Y capaz que sigue siendo el mejor en algo después. Sí. Claro. Pero bueno, ya está. Y ese premio entonces, como es como un cierre, también le doy mucho valor habiéndolo obtenido en carnaval. Pero he obtenido otros premios que también me gustan. Cuando hacíamos los programas infantiles en Canal 4... Horacio y Gabriela. Sí, tengo 3 discos. Sábados. Exacto. 3 discos de oro y platino con las canciones de ese programa y también los tengo con mucho cariño. Tengo los. En realidad se ríen los que ven hoy porque eran cassette de oro y platino, no existe más. Claro. Y dentro de poco no va a existir el oro ni el platino. No, tampoco. Así que guardalo. Claro. Sí. Entonces, pero tampoco le doy ya mucha importancia a los premios, digo. Bueno, pero con todo esto que contás, te repito la pregunta, ¿te sentís un triunfador? ¿Sentís que triunfaste? Yo creo que he logrado pequeños triunfos, sí, pero no creo que sea el gran triunfador de nada. Pero los pequeños triunfos te van haciendo y te van dando momentos de felicidad, como hoy, que es el día de. Pero uno no tiene que estar buscando triunfos, sino tiene que estar quizás buscando la felicidad. Que es mucho más difícil que encontrar un triunfo. Exacto. ¿Y la felicidad la encontraste volviendo al escenario? Este año sí. Yo los últimos años la sufría más que la disfrutaba. ¿Pero te apuraste a retirarte? Muchos dicen que sí. Yo ¿Y vos qué decís? Que en ese momento sentía que era lo que debía hacer, hasta por temas de salud. Y bueno, tuve un parate de 2 años. Este año volví al escenario. ¿Tuviste un qué? Un parate. Muy bueno, muy bueno. Podemos hacer algún dúo en algún momento. No lo descarto. Y siento que como que cargué las pilas, ¿no? Sí. Cargué las baterías y este año la pasé muy bien. Ajá. Yo dudo para el año que viene y ya están todos, no, ahora ganaste, ¿cómo te vas a retirar ahora otra vez? No hagas eso. Pero no es una decisión por capricho. Nunca dije que no me guste subir a un escenario, ni actuar, ni hacer reír, digo, lo disfruto. Lo que pasa es que tienen que haber otras cosas alrededor para que sea disfrutable. ¿Cuál fue el aplauso más lindo que recibiste del público? Ya hablaste de los trofeos, hablaste de los cassettes, hablaste de todo. El aplauso. Mirá, el aplauso, el año pasado, al final de la parodia que tenía que ver con los desaparecidos. Uruguay 1973. Hubo 32 segundos de aplauso y yo creí que ese era el récord que podíamos tener. Y este año, en la canción final,
o primera canción de la despedida, que fue a Los comediantes que ya no están, y la cantó Miguel Villalba, una leyenda del carnaval. Cuando la hicimos en la entrega de premios, que también hicimos un homenaje a su señora esposa que falleció a mediados del año pasado, tuvimos 1 minuto 50 de aplausos. Yo pensé que el récord era el año anterior, así que me llevo ese como el aplauso más extenso. Pero a veces... El más extenso es el más abrazador. Exacto, porque la gente no paraba de aplaudir y vos sentís que es como... va más allá de un ¿Llegaste mero a aplauso. emocionarte? Sí. ¿Uno puede llegar a lagrimear escuchando aplausos? Por la duración y la cantidad, se puede uno emocionar. Y a veces el aplauso no es lo que más te emociona. El año que hicimos la lista de Schindler, cuando en un momento el personaje de Schindler dice que pide 1 minuto de silencio por todos los muertos del pueblo judío, hubo un silencio que es el silencio más silencioso que escuché en mi vida, con un respeto que te erizaba la piel. Y que yo tenía mis dudas que iba a pasar en los escenarios, y eso se iba a respetar, y se respetó en todos los barrios de Montevideo. Y realmente los que lo vivieron, bueno, vos lo podés consultar por ahí, dicen que fue una cosa que nunca se había escuchado en el Teatro de Verano, 1 minuto de silencio de esa magnitud. Eso también emociona. Claro que sí. Eso también emociona. Ahora, hoy día, ¿ese respeto lo perdimos? Y al principio hablamos de eso, que hay mucha desinformación, y a veces uno, por seguir una corriente, va para un lado y pega para otro. Yo no sé si perdimos ese respeto. Yo creo que la gente que lo respetó en aquel momento lo va a respetar ahora. Pero por ahí puede haber voces que en este momento lo aprovechen al revés para ofender. La pregunta que quiero hacer es, sí. ¿hay murgas que echan al público? Yo considero que cuando se va demasiado hacia un lado y se sesga demasiado y se hace política partidaria, que hace un rato te dije que no estoy de acuerdo, hay públicos que dejan de ir al carnaval porque me lo han dicho a mí personalmente. Yo no voy al carnaval porque siento que me siento ahí y me están pegando. Y es una realidad, ¿por qué la vamos a negar? Me gustaría que no pase. Me gustaría que vayan todos y que el carnaval no sea político partidario. Yo sé que me genero algunos que van a discrepar conmigo. Pero está bien, es la libertad. Son las reglas del juego. A mí me gustaría que no pasara eso, que todos los sectores, ya sea políticos, ya sea sociales, que todos puedan ir a sentarse, no solo al carnaval, al teatro, a todos lados, y no se sientan que están siendo ofendidos y entonces digan, a esto no vengo más. Me gustaría que no pasara más. Y por ejemplo, a propósito de esto, toma café mientras yo te hago la pregunta, si querés estiro. ¿Vos sentís que cuando te toca actuar con Momo Sapiens, te fijás quién viene antes? No lo hago eso. Para decir, uy, mirá, me toca esto, no es el público nuestro. Porque tampoco quizás comparten público, ¿no? Las diferentes categorías. Sí, pueden haber conjuntos muy diferentes. Sí. Yo no lo hago, pero sé que hay grupos, por ejemplo, y no por el lado del tipo de espectáculo que se haga, sino para un conjunto que por ahí en su espectáculo busca hacer reír, no le gusta que antes de ese grupo haya un espectáculo que haga reír mucho. Eso lo he escuchado. Ah, está bueno eso. A ver, tiene sentido, ¿no? Sí, y nos pasó a nosotros yo me acuerdo que Murga fue en cuál de las ruedas que estaba después y dice, ay, nos tocó ir después de ustedes, que tenemos un año particularmente que hacemos reír mucho, y al conjunto que tiene que hacer reír le toca un anterior que hizo reír mucho, por ahí lo puede perjudicar. Eso pasa. Yo generalmente no lo mido porque nosotros estamos tranquilos con nuestro grado de humor. Con entonces, la seguridad que tenés a la hora de plantear no nos un fijamos, espectáculo. pero sé que hay grupos que les pasa eso. No quieren estar después de un grupo que haga reír mucho. ¿Qué fue lo mejor que hiciste en Momo Sapiens este año? Bueno, hubo varias cosas en el espectáculo. 2 momentos que a mí particularmente me gustaban mucho era
Uno donde hay una charla entre Matos Rodríguez, el creador de la comparsita. Estamos hablando de la parodia Becho a Becho, ¿no? Becho a Becho. Que hablaba con Gardel. Esto es real, Gardel era amigo de Matos Rodríguez y Matos Rodríguez sintió como una puñalada cuando le ponen letra a la comparsita. La puñalada es otro tango, el Pintín Castellano, ¿no? Sí. Cuando Gardel canta la versión con la letra de los que sin permiso de Matos Rodríguez le habían escrito, generó como una rispidez. Entonces hacemos un diálogo ficticio entre Matos Rodríguez y Carlos Gardel, y todo el diálogo se compone de títulos de tangos cantados por Gardel. Y ellos van sacando carteles a la vez que nombran cada uno de esos tangos, pero que lo van sacando de diferentes lugares del escenario. Entonces es una apuesta que está muy linda. Ese momento lo disfruté mucho. Y otro momento del cual participé, que dice el Loro Collazo, que compartía con Matos Rodríguez la trupa ateniense, sí, que todas las canciones se pueden cantar con 4 acordes, las haces todas. Y entonces todos empezamos a tirar canciones que obviamente son buscadas en esos 4 acordes, y enganchamos un montón de canciones, y terminamos todos cantando a la vez. Y canciones de Rada, canciones de yo canto Puerto Montt en pedacito, porque digo que me gusta y entra ahí. Y en la liguilla, hacía unos días había muerto Roberta Flack. Sí. Y había un pedacito de Killing Me Softly que entraba, y lo agregamos sin que la gente supiera. En un momento, dentro de esas canciones enganchadas con los mismos acordes, cantamos Killing Me Softly y ponemos un cartel Roberta Flack con el año de nacimiento y el año de la muerte, que fue muy aplaudido también. Son momentos que me son divirtieron guiños, mucho. Son guiños que te hacen elevar el nivel del espectáculo. Porque podrías no hacerlo. Podríamos no hacerlo, Podrías sí. no hacerlo, pero lo haces como un guiño al público. Exacto. Me gusta. El que lo agarra. El que lo agarra, lo agarra. Bien. De hecho, algunos comentarios después en las redes, me gustó uno de Christian Font, que dijo que le gustó mucho esa parte, pero cuando sale Roberta Flack, ¿cómo fue que dijo? Pegué un grito, dice. Cuando salió el cartel de Roberta Flack, pegué un grito. Y esas cosas uno lo reconoce. ¿Cómo elegiste las parodias con las que te presentaste este año en Momo Sapiens? Nosotros tenemos un equipo creativo, sí, que va sugiriendo, y se sugirieron un montón. ¿El equipo creativo forma parte del espectáculo? Sí, están todos los que escriben, que son Federico Pereira, Xavier Font, hermano de Cristian, y yo. Por eso pegó el grito, sí, por el hermano. Claro. Y después están Paul Fernández, está Adriano Galo, que son componentes también que aportan mucho en cuanto a las ideas. Y justamente Adriano Galo fue el que trajo la idea de hacer Becho, porque Disney hizo un dibujo que está en Disney Plus, sí, sobre Becho, sobre Gerardo Matos Rodríguez y en su infancia y en la creación de la comparsita. Yo lo vi el dibujo, si bien es un dibujo muy Disney, hay cosas que no se dicen en el dibujo, pero yo conocía parte de la historia de Matos Rodríguez y me interioricé aún más. Por ejemplo, el padre de Matos Rodríguez tenía un cabaret que se llamaba Moulin Rouge. Mirá. Esa parte está en Disney, pero muy suavizada, no era lo que era realmente. Y tiene cosas muy ricas la historia de Matos Rodríguez, y terminamos diciendo, esto va a dar para hacer una muy linda parodia, que es muy musical. Y la otra, sobre este caso real, que es de un empresario francés que quedó tetrapléjico por un accidente, es la película original francesa. Después hubo una versión argentina, que es en la que nos basamos nosotros, con Martínez y de la Serna, y otra versión norteamericana con el actor de Breaking Bad. Pero cuando vimos, yo al principio decía, bueno, hay que ver por dónde puede ir el humor acá en la parodia. Lo encontramos y bueno, resolvimos que podía ser la segunda. Una vez que tuviste las dos parodias, ¿te diste cuenta que ibas a ganar? No. ¿Vos escribís para ganar? Yo escribo para que el público entienda que llegamos al nivel que espera de nosotros. Cuando vos tenés una trayectoria con primeros premios y con espectáculos que generan comentario, el público te ubica en un nivel que no podés estar debajo de eso. Para mí, si estoy debajo de eso, es un fracaso. Y escribimos para la excelencia. El ganar vendrá después. Sin duda que cuanto más cerca de la excelencia estás, más posibilidades de ganar tenés. Pero no escribo para ganar. Escribo para que la gente diga, che, qué bien que estuvo esto,
que vi. ¿Y mandás gente para que vea a los otros parodistas? No, eso... No, ¿cómo no? No, me acuerdo cuando yo empecé a salir que Sí. se hablaba de los espías que iban Sí, de un claro. ensayo a otro. No, yo no, para nada. ¿Vos, mientras vas escribiendo, sabés que van a escribir los demás? Sabemos el título de las parodias porque Sí. se hacen público y en las redes sabes todo, Claro. pero de lo que pase adentro no tengo ni idea ni me preocupa saberlo. Y cuando tienen que presentarse en el teatro, si puedo, ¿mandás gente o vas vos? No, a No, mí vos no. si puedo miro los espectáculos por televisión, no siempre puedo. Este año pude ver 2 espectáculos en televisión de nuestros colegas, de nuestros rivales, y los otros 3 todavía no los pude ver, pero no soy ni de mandar espías, ni de averiguar, ni digo, hago lo que hacemos nosotros y bueno, si se da como en este año que terminemos siendo los mejores, mejor. Igual puede ser una buena parodia, espiar Espiar a los contrarios. a los contrarios. Sí. Sí. Nadie en tu familia se dedicaba al arte, ¿no? No. Ni al canto, ni a la actuación. Creo que en ese sentido soy el primero de los rubinos. Ujú. ¿Y eso te generó problemas en tu casa, con tus padres, con tu familia? No, siempre tuve el apoyo de mis padres. Ujú. Cuando empecé con esto, que sea haciendo teatro esporádicamente, ellos me apoyaron. Si te gusta, hacelo. Y cuando empecé ya a trabajar profesionalmente de esto, cuando pasó a ser mi fuente de ingresos, mi padre me regaló un libro de Henry Bergson que se llama La risa y que trata de explicar desde la filosofía el porqué de la risa, y todavía lo conservo hasta el día de hoy. Él me hizo una dedicatoria que ponía que él, como era ignorante en el tema, poco me podía enseñar de esto que yo había elegido, pero colaboraba regalándome ese libro, que lo tengo todavía hoy en mi biblioteca. ¿Y tus hermanos qué hacen? Yo tenía, porque mi hermana ya es fallecida, mi hermano mayor está en Francia. ¿Qué hace en Francia? Él se fue becado para para estudiar matemáticas en Francia. Ujú. Se recibió de licenciado en matemáticas, después en informática, y ahora trabaja en un instituto científico de los más renombrados de Francia, el INRISA, creo que es la sigla, y viaja por todo el mundo dando conferencias. INRISA tiene que ver con tu trabajo, Tiene que ver con mi entonces. trabajo. Claro. Y viaja por todo el mundo dando conferencias de matemáticas, que a veces les toca venir para este lado también. Ujú. Y tengo otro hermano en Estados Unidos que trabajaba en la industria textil acá, era uno de los directivos de Sudantex, y cuando Sudantex cerró se fue a Estados Unidos y hace muchos años que está allá, y ahora trabaja como intermediario entre las fábricas y las casas que venden telas. Y mi hermana ya fallecida, Adriana, hace ya unos cuantos años. Adriana era la esposa de Alejandro Achugarri. Achugarri. Sí, falleció hace muchos años. Ujú. Y ¿Cómo, bueno, cómo soportás el dolor de la pérdida de una hermana? durante muchos años era un puñal clavado en mi corazón, pero bueno. Para todos, pero me Sí. imagino, y te lo pregunto desde el lugar público, porque a veces, no lo sé, tenías que subir al escenario. ¿El show siempre debe continuar? Siempre debe continuar. En el año que murió Alejandro. Ujú. Alejandro Achugarri. Sí, Achugarri. Yo fue en la noche que estaba haciendo un concurso en el Teatro Verano con Momo Sapiens. O sea, me llevé ese cachetazo. Y bueno, es así. El show debe continuar. Un tipo bárbaro era él también, mi hermana, sin dudas, y Alejandro creo que ha sido de los mejores políticos que ha pasado por acá, por Estamos el Uruguay. hablando del ministro de Economía en la época de la El crisis. que sacó las papas del fuego. Exactamente. Sí. ¿Se te ocurriría hacer un homenaje o una parodia de Achugarri? Lo pensé más de una vez, ¿sabes? Ujú. Lo pensé más de una vez. Bueno, si lo pensaste más de una vez es porque lo deberías hacer, quizás. Y capaz que sí. Ujú. Aparte, siempre encontré, incluso con Alejandro en vida, que él generaba la misma reacción en propios y extraños. Todo el mundo ¿A qué te referís? que era muy respetado por toda la clase política del partido que fuera. Ujú. Y yo que lo conocí personalmente, te digo que era un tipo de los más Caballero. honestos que vi en mi vida. Ujú.
Y así salvó al Uruguay. Salvó al Uruguay nada menos, se lo vamos a tener que agradecer de por vida. Y bueno, así se componía mi familia. ¿Fuiste a la inauguración del homenaje que le hizo el hermano Pablo Achugarri con esa escultura? No fui a esa inauguración, pero sí en el MACA, en el museo, Sí. hay una sala que se llama Alejandro Achugarri, Adriana Rubino, que es en homenaje a mi hermana. No pude ir ese día, es tremenda escultura que se mandó ahí Pablo, que es un crack también. ¿Crees en la vida después de la muerte? Por mi devoción a la ciencia te diría que no, que es que la lógica dice que no, pero yo no sería tan atrevido de decir esta es la verdad absoluta. Ojalá esté equivocado. Háblame de tu devoción a la ciencia y de tus ganas de haber sido astrónomo. A mí me hubiera gustado ser físico nuclear, primero, que di por accidente con... A mí el hombre nuclear. Sí, Steve Hosting, 6 millones de el hombre de los dólares. 6 millones de dólares. Me gustó siempre la física, era la materia que más me gustaba en el liceo. ¿Y eras bueno? Era muy bueno. Hasta el día de hoy me sigo comprando libros de física y siendo autodidacta en la materia porque no seguí. Obviamente la actividad que llevo está bastante lejos de esa. Pero me gustó siempre la física. En aquel entonces, para hacer física nuclear tenía que irme a Argentina, a Bariloche, acá no había. Bueno, ahora eso ha cambiado. Y siempre digo en todos lados que soy un físico nuclear frustrado porque no seguí la carrera. Hace un par de años hice como una amague de volver, pero con toda la mochila que tiene uno a esta altura de la vida, familiar y de actividades, se me hizo, por lo menos hasta el día de hoy, muy difícil. Está bien, pero no es normal lo que te está pasando, lo que te pasa con la física. Porque, a ver, a mí me hubiera gustado jugar al básquetbol, me hubiera gustado ser jugador, pero ya a esta altura tiro algún tiro. Pero lo tuyo es una devoción que continúa atrapándote. Sí, yo tengo una parte de mi biblioteca llena de libros de física y me veo documentales, bueno... Steve Hosting, ¿te hubiera gustado? Stephen Hawking. Stephen Hawking, sí, por supuesto, tengo varios libros de él y es otra parodia espectacular para poder hacer la vida de Stephen Hawking. Admiro y mi ídolo número uno es Albert Einstein y tengo de todo de él en mi casa y en mi escritorio. ¿Le sacaron el cerebro a Einstein para estudiarlo? El cerebro se conservaba y fue robado incluso No. y después recuperado. ¿Un uruguayo? No, sí puede ser. Sí. Y sí, el cerebro de Einstein se conserva en un frasco. Bueno, no sé si es la mejor manera de homenajearlo, pero eso es cierto. Eso es cierto. Y bueno, con la física tengo ese amor todavía. Nunca logré que nadie en mi casa me mire un documental de los que yo miro al lado mío y mi señora generalmente es la mejor forma de dormirse cuando yo pongo algo así en la tele, pero me gusta seguir hasta el día de hoy. ¿Y cómo es ser padre de una hija de 40 y de una hija de 14? Tenés 4 hijos. 4 hijos, y sí. sos abuelo además. Soy abuelo, mis 2 hijas mayores ya me hicieron abuelo, tengo 3 nietos. Yo trato de amoldarme, pero siento, y es una ley de la vida, que los adolescentes obviamente saben más que vos y te dicen todo lo que vos haces mal y cómo hay que hacer todo. Y bueno, eso es una regla de la vida y tengo que pasar por ello, ¿no? Mi hija de 14 me da lecciones de cómo debe ser todo. Y bueno, yo la miro y me sonrío. Incluso cuando escribís, incluso cuando guionás o cuando presentás un espectáculo, o ahí... No, me sugieren cosas, sí, por ¿sí? supuesto, ellos, mis hijos, y yo los escucho y bueno, si sirven... Y hago lo que quiero. Y hago lo que quiero. Claro. Pero me hace mucha gracia cuando ellos te dicen cómo es la vida y cómo hay que hacer todo y vos los escuchás y decís, bueno, está. Estamos en un año que arrancó un nuevo gobierno. Sí. Y un nuevo gobierno de izquierda. ¿Para el carnaval es más fácil tener un gobierno de coalición al que puedas pegarle o del que puedas hacer humor? Yo creo, por lo que hablamos hace un rato, de que hay grupos que por ahí pegan más de un lado que del otro, que sí, que es más fácil. Cuando hay un gobierno de coalición al que le podés criticar todo... O sea que algunas murgas deben haber votado a Delgado. Para que no ganara Borsi y tener... un buen libreto. Ahí va. Sí. Yo creo que sí,
A mí me gustaría que se siga pegando de la misma manera, porque ahí estás demostrando lo sagaz que podés ser para encontrar el humor. No creo que así sea, pero bueno. ¿Se podría tener una murga de derecha? Yo creo que sí. Yo creo que Sotelo sí. había hablado de la oligarca en su momento. No es un mal nombre, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Lo que pasa es que capaz que con el contexto del carnaval de hoy no sé cuánto éxito podría tener la murga, sobre todo por los tablados, no digo en el concurso, pero bueno. Y sobre todo con el sponsoreo público, ¿no? De entes públicos. Claro. Eso se menguó bastante en el gobierno anterior. Sí. No sé qué va a pasar en el próximo, pero bueno, ¿viste cómo es? Acá nos dividimos todos de demasiadas maneras. ¿Qué parodia podrías crear con los personajes Orsi, Jorge Díaz, Pacha Sánchez? No sé, los Village People. La parodia de los Village People. Está bien. Ahí va, cada uno le asignamos uno de los personajes. Son totalmente diferentes. Sí. Claro. Ujú. Podría- Bien, ¿has hecho televisión? ¿Has hecho teatro? Sí. ¿Has hecho cine? ¿No has hecho? No, ese es un pendiente. ¿Es un pendiente? Ese es un pendiente. Tampoco nunca me lo propuse ni me metí en el mundo como para poder hacer algo. No, ese es un pendiente. Me gustaría mucho. Sobre todo, hacer una película humorística. Eso sería genial. ¿Y con quién te gustaría hacer una película humorística? ¿Tenés libertad para elegir actores de Hollywood, vivos, muertos, de nuestro país, vivos, muertos, argentinos, vivos, lo que quieras? Si tomamos los vivos primero, bueno, Pichu Estraneo, que salió en Momo Sapiens, que está en Sí. Argentina triunfando, me gustaría. Campi, que tuvo tuvo un carnaval fallido con nosotros, porque Campi ensayó en el año 99, se comió todo el periodo de ensayos con Momo Sapiens. ¿Y qué pasó? Desfiló con Momo Sapiens y en la primera noche de tablado se rompió los meniscos de una rodilla y no pudo salir más. Y quedó una amistad, pero aparte es un talentoso, me gustaría con él poder incorporarlo un año. Ahora, si me decís de los que ya no están, bueno, hay muchísimos. Y sobre todo me gustaría compartir el escribir con monstruos como Fontana Rosa o como los Lelutier, por ejemplo. ¿Qué película recordás como una película de Hollywood, que recomendás como para decir, miren esta película, no van a parar de reírse? Y las de los hermanos Zucker, por ejemplo, que eran los que hicieron ¿Dónde está el piloto? Por ahí la más conocida, o La Sí, pistola La desnuda. con Leslie Nielsen. Ellos tienen algunas anteriores incluso que son excelentes y no son las más conocidas por la gente. ¿Te hubiera gustado escribir La pistola desnuda, por ejemplo? Me hubiera encantado estar ahí, aunque sea Don- sentado mirando Sí, lo que ellos formando hacían. parte de... Sí, unos monstruos. del avión. Mel Brooks, otro Claro. monstruo del cine del humor. Sin dudas. Hay muchos y muy buenos que uno admira y que me encantaría haber estado ahí. ¿Cuál fue el trabajo más bizarro que tuviste? Una vez me tocó, cuando habían empezado las líneas 0900, Sí, me tocó libretar una línea humorística. 0900. Exacto. Taca, 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 Era taca. Jaja 2000. 0900 Jaja 2000. Entonces había que libretar. Había que libretarlo, pero ¿qué pasa? Sí. Tenía Sí. diferentes géneros de humor Ajá. y uno era humor verde. Claro, bienvenido a Jaja 2000. Si usted quiere humor verde, dijiste Exacto. 1. Exacto. Si quiere humor rubinesco, dijiste 2. Y así Era tal cual. Sí. Y a mí el que menos me gustaba era el humor verde. ¿Y era el que más consumía la gente? Y era uno de los que más consumía. Pero aparte, los que contábamos los chistes, yo era uno de los que tenía que contar los chistes y yo elegía quién podía venir conmigo. Sí. Y a Picho Estraneo lo tuve un tiempo trabajando. Sebastián Almada estuvo también contando chistes. ¿Y qué hacía yo cuando se contaban los chistes verdes? Todas las malas palabras y los remates se las tiraba todas a Picho. Y yo me lavaba las manos. Y él me decía, me tirás siempre a mí. Entonces contábamos un chiste, Sí. venía la palabrota y era Pichu. Entonces mi voz no la vas a encontrar nunca diciendo una mala palabra. El pobre Pichu se comió todas las verdes, justamente. Claro. Y ese fue el más bizarro, lo más bizarro. Y después otra también de una línea telefónica que eran relatos eróticos. Y los tenía que escribir yo. Y sufría escribiendo eso.
Pero pongámosle música entonces. Claro, eran Claro. relatos, sí, viniste a mi casa a las 8, recuerdo que te abrí esto. Entonces vos tenías que hacer un relato lo más atractivo posible para que el que llama siga, porque Se caliente, claro, cuanto más se caliente. cuanto más tiempo está en la línea, más cobraba más cobra, claro, por Ese minuto era. Eso fue muy bizarro también. Claro. Y estoy cerca de la cama sacándome la camisa. Exacto, era todo así. Duré muy poco también, porque un día dije, no puedo escribir esto, no es para mí. Sufría escribiendo esas cosas. Esos fueron los más bizarros. No tuvieron historias reales. O sea, hacías algo con tu señora. Eran todas inventadas, Claro. que era peor todavía, ¿no? Porque capaz que era más fácil decir, vení, contame. Pero no. Hagamos una, que me falta una para mañana. Sí. Claro, no, era tremendo. Era tremendo. La verdad que fue muy bizarro. Nos vamos a ir a la pausa. Luego de la pausa seguimos con Horacio Rubino, el ganador en categoría parodistas. Homo Sapiens. Pausa. ...59... No, mirá qué hora es. 19 horas, 0 minutos, 5 segundos. Exacto. ¿Vos tenés alguna manía o algún toque, Horacio Rubino? Muchos. ¿Te sonó el celular? El teléfono, el me sonó reloj. el Estoy mal de la cabeza. El reloj fue. El reloj, ese es un reloj vintage. Es un reloj. ¿Sabés quién me regaló este reloj? ¿Quién? Petru Valensky. Que colecciona relojes. Sí. Y que es el padrino de mi hija más chica. Mirá, le mandamos un abrazo a Petru. Y me Sí, lo regaló. colecciona relojes. ¿Es de Sí. esos relojes digitales? Sí. De los años 90, 80. Sí, es algo Hizo así. pip pip como en mi época liceal. Por la hora en punto. Claro. ¿Tenés manías? ¿Tenés tocs? Tengo muchos. No los podría enumerar. A mí, en la radio mismo, donde con mis compañeros de programa me dicen que tengo todos los tocs habidos y por haber. Yo llego a la radio y me coloco mis cosas todas en orden y prolijita. Y si me levanto para ir al baño cuando vengo, me dieron vuelta todo y allá otra vez a empezar. Ahí, mira. Sí. Ahí como está. Claro, todo. Una arriba de la otra. Tiqui. Estamos muy mal de la cabeza. Sí, tengo muchos. ¿Vos te das cuenta que estás mal de la cabeza? Sí, yo qué sé. Lo importante es reconocerlo. Yo me pongo el vaso y vos verás que pongo el malos pensamientos hacia mí. O sea, claro. el logo, si yo estoy en mi casa que esté también. derechito. Exacto. Claro. Entonces se ríen mucho de eso, pero bueno. Bueno, se ríen, o sea que lográs el objetivo. Logro un objetivo más. Arrancaste en carnaval de muy joven. Sí, yo a empecé los 20 haciendo. años. Sí, por ahí. Empecé haciendo teatro y del teatro surge la invitación para hacer carnaval. Y del carnaval a la televisión. Claro, pero en carnaval empezaste a escribir en la dictadura, en la época de la dictadura. En 1982. Ujú. Sí, Todavía estaban los militares. Estábamos en dictadura. Y te tenías que cuidar siendo con 20 años, capaz que ni sabías. No, era un inconsciente. Ujú. Y lo seguimos siendo. Sí. Me acuerdo que en el 84, que todavía estábamos en dictadura, en una parodia que era sobre Cristóbal Colón, en el final de la parodia, lo que hacíamos era, llegaba Colón a América. Sí. Y lo estaban esperando todos los indios con cámaras de televisión, todo para cubrir el evento. Era un absurdo. Sí. Y le hicimos decir a Colón un discurso que era una imitación de la forma de hablar de Goyo Álvarez. Claro. Y yo hoy lo pienso, digo, por un inconsciente, podía haber ¿Y terminado. no te lo censuraron? No me lo censuraron. Y aparte era de lo más festejado en los tablados. Porque en realidad no era un discurso político, era un discurso imitando la voz de Goyo Álvarez. Claro. Y él hablaba de la llegada a América, etcétera. Y yo varios años después dije, qué inconsciente. Podíamos haber terminado en una comisaría y... Sí. ¿Y alguna vez mandabas mensajes subliminales como para que sea un guiño ante el público? Me acuerdo de canciones para no dormir la siesta que cantaba Al botón de la botonera. No. Por ejemplo, las canciones de Requete Sábado, Requete Domingos eran canciones infantiles puramente.
O con algún mensaje para los niños. No, de que hay pero que no hacer hablo, esto. no hablo desde el punto de vista musical o canciones, sino hablando contra la dictadura en el escenario, No. mandando un mensaje ambiguo y que la gente diga, ¿este lo dijo? Contra No, la- lo que hicimos fue eso en la parodia de Colón. Sí. No tirábamos esos mensajes para... Capaz que lo más cerca de un mensaje fue cuando hicimos la Ilíada, eso fue en el 85, ya estaba casi terminando la Sí. dictadura, Ya estamos en que- democracia. Sí. que todos los sectores de la Ilíada escrita por Homero representaban al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Frente Amplio, muy light, no Sí. político partidario. Claro. Y el caballo de Troya representaba al final la democracia que entraba y Sí. capaz que eso fue lo más profundo que hicimos en ese sentido. Pero no, nunca algo subliminal por debajo, ¿no? Horacio Rubino volvió al carnaval y volvió triunfando. Y sigue triunfando y el 26 de marzo... Vamos a estar en el Teatro del Galpón Sí. a las 9 de la noche presentando el espectáculo completo. Y antes de nosotros invitamos a la Murga Revelación de este carnaval, que es la Murga Jorge, y van a compartir escenario. Todo el que quiera ¿Por qué ir. le pusieron Jorge a la murga? No sé, es muy gracioso. No les pregunté por qué. Y vamos a estar ese día, esa noche, miércoles 26 de marzo. Momo las entradas- Sapiens, Momo Sapiens, en vivo. entradas en Red Ticket. ¿Haciendo las dos parodias? Las dos, todo el espectáculo Todo el como en el Teatro de Verano. Ajá. Entradas en Red Tickets. Red Tickets. En el Galpón 26 de marzo. Exacto. Ahí Bien. vamos a andar. Muy bien. Momo Sapiens, que también es tremendo nombre. Sí. Muy bien. Horacio, vamos a terminar la entrevista. Vamos a terminar la entrevista con nuestros dos juegos. Una palabra y si no paso. ¿Querés? Vamos. Y si no querés, Malos Pensamientos también. presenta si no- Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. Palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Pura palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar, Exactamente. erótica, notable, ausente, distante, explosivo, Donald Trump. heavy, abierta, fracaso. Ancap. Una palabra. Ahora ya. Valen más los hechos que las palabras. Horacio Rubino, vamos a jugar a una palabra. Yo te tiro nombres o situaciones o cosas y vos tenés que decir una palabra. Como sos un tipo creativo, vas a navegar por muchos lados sin repetir ninguna palabra. Bien. ¿Está listo? Estoy. Volver al escenario. Satisfacción. Haberte bajado del escenario. Tristeza. Horacio y Gabriela. Cariño. Paul Fernández. Amigo. Momo Sapiens. Hijo. Los Clappers. Con una palabra sola. Los Clappers. Felicidad. ¿Y los Gavis? También, felicidad. No, También. no se puede repetir. No puede ser también. También, ahí va. El carnaval de tu infancia. Fantasía. ¿Y el carnaval de ahora? El carnaval de ahora, profesional. Daikpu. Daekpu. Compañeros. VTV. BTV, difusión. Milei. Milei, loco. Trump. Trump. Más loco iba a decir, pero es una palabra sola. Trump, polémico. Orsi. Orsi, oportunidad, vamos a dársela. La calle Pou. La calle Pou, expresidente. Peñarol. Peñarol, amores. Nacional. Rivales. Pinocho Sosa. Amigo, bueno, ya la dije. Pinocho Sosa, y loco también ya la dije, porque Pinocho era muy loco. Pinocho Sosa, energía. Miguel Villalba. Miguel Villalba, leyenda. Falta y resto. Falta y resto,
¿Qué podría decir de falta y resto? Falta y resto. Murga. Desfile de carnaval. Aburrido. El desfile se ha vuelto algo muy aburrido comparado con los desfiles de antes. El teatro de verano. Templo. Los tablados de barrio. Diversión. Alejandro Achugarri. Crack. Horacio Rubino. Horacio Rubino. ¿Qué puedo decir de mí? Que lo digan los demás. Horacio Rubino, escritor. Está bien, está muy bien. Sí. Está muy bien. ¿Puede hablar de mí? ¿Qué pretende usted de mí? Sí. Isabel Sarli. Carne puede ser una buena parodia, ¿no? Sí, también. Precisamos solo Sobre todo al precio que está. la parte de atrás de un camión y ahí va pasando todo. ¿Jugamos al sí no paso? Sí, no, paso. Bien. Ok. Llega a Malos Pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. Paso. ¿Jugamos al sí no paso con Horacio? ¿Tenés segundo nombre? No. No, lo No. guardaste, me parece que tenés, ¿no? No tengo. Horacio Rubino Torres. No tengo segundo Horacio nombre. Rubino Torres, HRT. Exacto. Muy bien. Vamos a jugar al sí no paso. Sí, no, paso solo en 2 preguntas, ¿eh? Así que cuide bien sus pasos. Bien. ¿Vamos? ¿Cada vez es menos negocio ser dueño de un conjunto de carnaval? Sí. ¿La izquierda en el gobierno apoya más a los conjuntos? Sí, pero no a todos, ¿no? ¿Algunos conjuntos militan políticamente desde el escenario? Sí. ¿La parodia sobre un hombre en silla de ruedas te puso al límite hasta dónde reírte de una discapacidad? No. ¿El carnaval sirve para dar un mensaje Sí. y para bajar línea política? Sí. Se cumplieron 5 años de la pandemia. ¿Vos estabas a favor de la cuarentena obligatoria? Lo que pasa es que tengo que decir una sola palabra. En un momento sí, después tuve mis dudas. Pero bueno, vamos a decir que sí. Ok. ¿Con la muerte de Gasalla se cierra un ciclo de los grandes del humor argentino? No. ¿Sentiste pena cuando te enteraste que Lelutier hacían su gira de despedida? Sí. ¿La muerte prematura de Pinocho Sosa era esperable? No. ¿Hay muchas traiciones en el carnaval producto de conseguir mayor destaque? Sí. ¿Te ha pasado que gente a la que le diste una mano cuando estaba en la mala, con un éxito en carnaval, se olvidan de todo y te decepcionaron? Sí. ¿Los jurados y las normas del carnaval para puntuar hacen que el carnaval sea menos divertido de lo que podría ser? Sí. ¿Alguna vez sentiste que te robaron el primer puesto por decisiones dudosas del jurado? Sí. No se puede hablar más nada. No, por eso. Pero qué lindo sería. ¿Los miembros del jurado son acomodados y no siempre son los más capaces? No. Puedes usar pasos si querés, ¿eh? Sí. ¿Es injusto que las murgas sean las protagonistas del carnaval? No. ¿Las revistas y los grupos de negros y lubolos te matan la audiencia si están antes que vos en un tablado? No. ¿Los premios deberían ser más altos? Sí. ¿Daekpu tiene mucha más plata para repartir de la que reparte? No. ¿Se puede hablar con libertad sobre Daekpu? Sí. ¿Alguna vez sentiste que el jurado hizo ganar algún conjunto por acomodo o amenaza? No. No tengo pruebas. Pero tampoco dudas. ¿Alguna vez te hubiera gustado protestar contra un fallo como lo hacía Pinocho Sosa? Sí. ¿Es más fácil ganar un primer premio cumpliendo con las reglas que siendo los parodistas con mejor guión y más divertidos? Sí. ¿Alguna vez dijiste, mejor parodia que esta no puedo escribir? No. ¿Vas a estar en el escenario en el próximo carnaval? Paso. Ahí tiré el primero. Y es un buen final.
Es el gran final. Esto continuará. Ahí va. Gracias, Horacio Rubino. Un placer, como siempre, tenerte en la entrevista. Gracias a vos. Gracias, nos vamos.